llamo Tony Escamilla, soy estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Valencia y pues como podéis ver soy organizador de Hack'n'Bees Valencia y de TechFest UPV y también pues soy creador de hackinfo.es, donde me dedico a recopilar los distintos eventos que hay por toda España de seguridad informática y los cuelgo aquí para que todo el mundo que esté interesado lo pueda ver de una forma rápida y sencilla, ¿no? Me han aconsejado que ponga un disclaimer para quitarme yo responsabilidades, así que, bueno, como dice aquí, pues el objetivo de lo mostrado en las siguientes diapositivas tiene fines educativos para aprender a mejorar la seguridad en el CMS WordPress. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a las herramientas mostradas. En el desarrollo de la presentación se ha hecho uso de herramientas intrusivas sobre sitios web propios o con permisos de sus administradores y en ningún momento se ha vulnerado la seguridad de ningún sitio web de los cuales pues, se han utilizado para hacer las diapositivas. La charla la he dividido en 4 partes. Una primera, recopilación de información, en la que veremos pues, como con técnicas muy sencillas y a simple golpe de ratón y teclado vamos a obtener pues, el core del WordPress que estoy utilizando, versiones de plugins, temas, etc. En la segunda parte vamos a intentar acceder mediante tema de credenciales de usuario al dashboard del WordPress. En la tercera atacaremos físicamente el servidor en el que está instalado WordPress y finalmente pues he pensado que es buena idea el ver cómo podemos atacar realmente, ¿no? He recreado escenarios en local y ver cómo podemos atacar. Nos vamos a poner el rol de atacante, así que este va a ser nuestra guía. Bueno, supongo que todos los que estáis aquí o el 98% conoceréis que es WordPress, pero para quien no lo sepa, pues es un sistema de gestión de contenidos, también conocido como CMS, pues por sus siglas en inglés, el cual no es otra cosa sino un programa informático que permite crear una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos, principalmente páginas web. Su facilidad de uso y la enorme comunidad que hay detrás pues han hecho que WordPress sea el CMS más popular actualmente. Alrededor del 25% de las páginas web que se encuentran en estos momentos online están hechas con WordPress y como vemos es bastante importante. Y bueno, vosotros imagino que si estáis aquí es porque os interesa el tema este de seguridad, ¿no? El ver cómo nos podemos defender, o en este caso cómo nos pueden atacar. Pero un usuario que no está aquí pues podría preguntarse ¿y por qué me van a elegir a mí, ¿no? ¿Qué tienen que sacar de mí si no tengo datos importantes? Pues bueno, únicamente no tienen por qué ser datos. El robo de datos es una de las partes que les puede interesar. También les puede interesar que formemos parte de una botnet, ¿no? Un conjunto de ordenadores infectados que se administran desde otro lugar de forma remota. Pivoting, es decir, nuestro WordPress es una simple transición para atacar quizás otra página web o un propio servidor. O pues por pura diversión, reto personal, entre otros motivos. He elegido la de formar parte de una botnet porque creo que es la más curiosa, la que la gente menos conoce. Y como veis, estos son noticias reales sobre botnets instaladas en WordPress. Y como veis, está bastante a la orden del día. 3 de noviembre y esta en 10 de marzo de 2014. Este es un poquito más antiguo, pero como veis el número de instalaciones pues es bastante considerable. Así que a todos nos puede tocar. Aquí no hay distinción de usuarios, así que nos puede caer a nosotros. Y bueno, hecha una pequeña introducción, vamos a ello. ¿Qué es la recopilación de información, ¿no? También conocida como information gathering en inglés. Pues es la obtención de información para, pues, una vez procesada, poder utilizarla para realizar el test de intrusión, ¿no? Que en nuestro caso pues va a ser una aplicación web basada en WordPress. Tal y como veis, se puede clasificar en 2 tipos, activa y pasiva. La activa pues es aquella en la que el atacante está en contacto directo con el objetivo, tratando de reunir la máxima información, pues o entrando en la página web y probando URLs, etc. Por el contrario, la pasiva es aquella en la que el atacante no entra en contacto directo con el objetivo, sino que hay algo de por medio. Puede ser Google
mediante Google podemos obtener información sin realmente haber estado en contacto con el objetivo. Esto es un ejemplo de la activa, ¿no? Aquí, como veis, pues estamos en una página web, es un cross-site scripting, una inyección de JavaScript, y por el contrario, aquí esta es la pasiva. Como veis, es Google el que nos está dando cada una de los errores, en este caso el que le hemos dicho aquí. Por lo tanto, estas páginas, por el DOR que le hemos puesto, son vulnerables a SQL, sin nosotros sin hacer nada, únicamente accediendo a Google y buscando. Y bueno, ¿cómo vamos a poder obtener la versión del core de WordPress? Pues básicamente con dos técnicas muy sencillas. La primera de ellas, mediante la etiqueta meta, y el segundo, el archivo readme.html. Las etiquetas meta pues se utilizan principalmente para agregar información general sobre un documento o una página web y son utilizadas por los buscadores, los cuales van a consultar la información de estas etiquetas para buscar coincidencias con lo que el usuario pues, pretende encontrar. Hay algunas de ellas que se utilizan normalmente, como puedan ser pues, autor, descripción, palabra clave, pero sin embargo, la mayoría de CMS, WordPress entre ellos, en sus archivos HTML añaden una etiqueta especial llamada Meta Generator, como habéis visto aquí, en la que se indica cómo se ha creado la página web. En este caso, qué CMS ha sido el utilizado. Como veis, esto es una página web real. Únicamente, viendo el código fuente de la página, ya sabemos que está utilizando la versión 4.3.1 del core. Por lo cual veis que es bastante sencillito únicamente obtener la versión. Luego veremos qué podemos hacer con ella. La otra técnica es el archivo readme.html, que se crea por defecto cuando hacemos una instalación y pues contiene varias secciones, ¿no? En las cuales pues se explica, por ejemplo, la forma de hacer una instalación rápida, la forma de actualizar, los requerimientos del sistema y algunos recursos online que nos pueden ser de utilidad. Y bueno, el problema que tiene este archivo es que, como veis, únicamente accediendo a la URL del dominio /readme.html, en caso de que no lo haya quitado el usuario, que en el 90% de los casos es así, se ha dejado, vemos la versión bien grande, ¿no? Arriba del todo, así que pues bastante discreta, ¿no? Como podéis ver. Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué más da si saben la versión del CMS, ¿no? de WordPress que utilizo? Sí, total, eso no lleva a ninguna parte. Pues muy fácil. Si conocemos la versión que está utilizando el usuario, aparte de lo que hemos comentado, a saber de si la web pues, pueda estar bien gestionada o no, por el tema de las actualizaciones, vamos a poder buscar vulnerabilidades que posiblemente pues, tendrán un exploit asociado. Es decir, vamos a poder vulnerar la página web únicamente conociendo la versión. Y para ello pues hay montones de páginas que se dedican a recopilar las vulnerabilidades de WordPress y sus plugins y temas asociados. Entre ellas, pues wp.db es bastante conocida. Todas las vulnerabilidades nuevas que salen se reflejan aquí. Por lo tanto, es bueno el entrar constantemente a este tipo de páginas para ver cómo está el tema de las vulnerabilidades. Además, pues nos deja buscar concretamente por plugins, por temas o por el core, aparte de tener un campo de búsqueda que nos va pues, a facilitar bastante la búsqueda de la vulnerabilidad. Esto de aquí pues es la versión de WordPress. Como veis, pues hay bastantes y están todas publicadas y simplemente deberíamos buscar exploit para este tipo de vulnerabilidad. Este es el del plugin. Los plugins pues, suelen tener bastante vulnerabilidades y pues aquí están todas reflejadas. Y finalmente la búsqueda de temas. Los temas también son una fuente importante de vulnerabilidades y que la gente más descuida. Por lo tanto, imaginaos, ¿vale? Es una página también real. Vemos que tiene una versión 4.3. Nos vamos a wp.db. Simplemente con poner aquí 4.3. Vemos cómo tenemos 3 vulnerabilidades, cada una de ellas explicadas
y con el link a sus respectivos exploits para poder explotar la web si queremos. Otra técnica que nos va a permitir la recopilación de información, aparte de ver la versión, es el listado de directorios, ¿no? Pues que es una función del propio servidor que te permite ver los contenidos de un directorio en la web accesible mediante un path, ¿no? ¿Y qué riesgo conlleva esto? Pues bueno, la posibilidad de ver el contenido de un directorio sin los permisos adecuados va a permitir a un usuario que no esté autenticado en el propio sistema ver información sobre la instalación, plugins utilizados y todo tipo de ficheros. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si tenemos acceso a este tipo de cosas, únicamente vamos a tener que ir hasta el directorio que nos interese, donde esté la versión, y buscar su respectiva vulnerabilidad. Estos son los paths, las rutas que WordPress crea por defecto. Casi siempre se suelen dejar así, pues por comodidad del usuario, ¿no? Aparte es bastante complicado cambiarlas porque el código PHP es bastante amplio y pues sería bastante pesado el ir archivo a archivo cambiando cada una de las rutas. Existen plugins, pero casi nadie lo suele hacer. Así que, bueno, probamos cada una de las rutas y vemos si conseguimos sacar algo o no. Si aparece lo siguiente, ¿no? Como veis, esto es el listado de directorios. Si aparece lo siguiente, pues es que los permisos no están gestionando de forma correcta, por lo cual tenemos acceso a cada uno de los archivos que hay aquí con sus respectivas carpetas y demás. Por el contrario, si nos aparece algo así, vemos que sí que se están gestionando de forma correcta los permisos y nos dice que no podemos acceder, con lo cual, a priori, tenemos de esta forma un paso más de seguridad en cuanto al obtener la versión se refiere. En el ejemplo que os he puesto primero, en el que sí que nos deja, vemos como si conseguimos acceder, pues vamos a poder desinstalar el plugin al propio WordPress. Tiene aquí su install.php, únicamente vamos a tener que clicarle y el plugin va a desaparecer. Tenemos una carpeta settings, pues por si, no sé, nos hemos levantado generosos y le queremos configurar el plugin aquí al usuario. E incluso un admin.php, con lo cual, pues nada, acceso tal y completo al propio plugin o incluso a veces al propio dashboard del CMS. Por lo tanto, un facepalm como una casa, ¿no? Vale, y ahora vamos a los plugins, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos acceso al listado de directorios y no podemos conocer los plugins que tienen y sus respectivas versiones? Pues bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo. Hay dos formas de denominar los plugins. Igual que la recuperación de información puede ser activa o pasiva, los plugins también podemos obtenerlos de dos formas. Mediante un análisis pasivo, en el que vamos a analizar cada una de las respuestas que nos proporciona el servidor para encontrarlos, así como el archivo HTML. La otra forma de realizar el análisis es mediante herramientas automatizadas, que sea el análisis activo, que nos van pues a proporcionar rapidez y comodidad sobre todo. El problema es que van a generar millones de peticiones y por lo tanto si el usuario está un poco espabilado pues nos va a cazar. Pero nosotros pues vamos a hacerlo a manopla, ¿no? Vamos a ir analizando las respuestas HTTP pues, para intentar pasar lo más discretos posibles. ¿De qué forma? Pues como he dicho antes, ¿no? Analizando las respuestas HTTP y analizando el HTML de la propia aplicación web. Para quien no lo conozca, HTTP pues es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Es decir, un cliente solicita un recurso a un servidor mediante una petición HTTP y en caso de que el servidor tenga lo que le ha pedido, pues le va a responder mediante una respuesta HTTP con los datos o con un tipo de respuesta diferente. Se dice que HTTP es un protocolo que no está orientado es un protocolo orientado a estado, ¿no? Es decir, el servidor no guarda estados
del cliente. Por lo tanto, vamos a poder hacer peticiones constantes que no vas a ver si se las hemos hecho previamente nosotros u otra persona. Esto es un ejemplo de una petición respuesta HTTP. Pues como vemos, el cliente le pide este recurso al servidor y el servidor pues va a responder con los datos en caso de disponerlo o con otro tipo de respuesta en caso de no disponerlo. Esto es una petición respuesta también real y como podéis ver la estructura pues está bastante explicadito todo, ¿no? El tipo de conexión, el tipo de encode que está utilizando, el tipo, etcétera. ¿Alguien de aquí puede decirme si está utilizando algún plugin o no? ¿Sabríais, analizando esta respuesta, si está utilizando algún plugin? Este de aquí. O sea, únicamente hemos tenido que observar una respuesta del servidor para darnos cuenta que está utilizando este plugin, en concreto el W3 Total Cache, pues que se utiliza para guardar artículos en el disco duro del hosting para que los usuarios pues vean ese caché en vez de tener que hacer constantes llamadas a la base de datos, agilizando el proceso de respuesta. Pero el problema es que está saliendo aquí. Entonces, ¿qué pasaría si encima esta página web tuviese el listado de directorios que acabamos de ver activo, ¿no? Porque aquí a priori únicamente podemos saber que tiene este plugin, pero no podemos saber su versión. Pues si se da la casualidad de que tiene el listado de directorios activo, vamos a tener que acceder a la carpeta del plugin, readme.txt, y aquí tenéis la versión. Por lo tanto, volvemos a lo siguiente. Nos vamos a wp.db, buscamos W3 Total Cache y obtenemos sus respectivas versiones y, por lo tanto, únicamente nos basta con buscar el exploit. La otra forma que vamos a ver de obtener los plugins es mediante el análisis de HTML. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder encontrarnos links de JavaScript que referencian a los plugins que se están utilizando, comentarios en los que explícitamente esté escrito el nombre del plugin y o su versión, así como referencias a archivos CSS que también nos permiten conocer el plugin. Aquí, como veis, pues tenemos un ejemplo de JavaScript, eso es de un archivo HTML, y como veis es la propia referencia al JavaScript el que nos está diciendo qué plugin se está utilizando. En el comentario, pues más sencillo aún. Aquí tenéis el plugin y su versión, únicamente observando. Y un link a una referencia a CSS, pues igual que el JavaScript. Es el propio CSS el que nos dice el plugin que se está utilizando. Además, si os fijáis, que yo hasta hace poco no había dado cuenta de esto, en la propia URL a la que está haciendo referencia, estamos obteniendo cada una de las versiones. Por lo tanto, nos vamos a poder saltar únicamente haciendo un análisis HTML bastantes cosas que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque nos está dando ya todo, tanto el plugin como su versión. Y bueno, ahora vamos con el User Enumeration. Este título no lo he traducido porque queda bastante feo en castellano, cosas como sean. Y de paso, pues le doy decir las cosas en inglés queda más pro también. Hace ya mucho eso, así que lo he dejado. ¿En qué consiste esta técnica? Pues bueno, simplemente en que vamos a tener que acceder al panel de login e ir probando tanto usuario como contraseña. Y es el propio WordPress el que nos va a decir si está el autor o no. Y más sencillo aún, cómo sabemos qué usuario probar, ¿no? Porque hoy en día pues pueden haber 3.000 usuarios de distinta forma y muchísimas cosas. Pues bueno, simplemente poniendo esto de aquí, vamos a tener cada uno de los usuarios en los que esté registrado en el WordPress. Como veis, vamos a ir iterando sobre esta X, vamos a empezar en 1, hasta que la página pues nos devuelva un error. Es decir, esto, si ponemos esto y realmente existe un usuario que tenga ese ID, la URL automáticamente va a cambiar a esto. Y nos van a salir todos los artículos
que haya escrito este usuario, con lo cual sabemos que es un usuario registrado y por lo tanto válido. Por el contrario, si vemos que pues, ponemos autor igual a 20 y la página nos devuelve un error, pues sabemos que el usuario no está y por lo tanto usuario que podemos descartar. Una vez hemos obtenido el usuario, pues vamos a pasar a atacarlo, ¿no? Ya sabemos qué plugins está gastando el CMS, sabemos qué temas, sabemos qué versiones, qué usuarios tiene, pues ahora es hora de atacar al propio usuario. Una pregunta que es un poco así. Sí. Enseñamos a atacar usuarios. Sí. Evidentemente. Claro, evidentemente, para que tú sepas cómo te pueden atacar, para que tú pues te quites el tema de listado de directorios, te quites la etiqueta meta de tu archivo HTML y demás. Evidentemente, todo, la mejor forma de defenderse es como saber cómo te van a atacar. Ya lo ha dicho Teresa. Por lo tanto, la charla es principalmente orientada a ver, nosotros ponernos en el rol de atacante, es decir, atacar, y ver cómo nos podemos defender. Evidentemente, todo con técnicas contrarias a lo que estoy mostrando. Como he dicho, quitando etiquetas meta, intentando cambiar pues los links de JavaScript, CSS y demás, etcétera. Quitando comentarios de archivo HTML. Y es para también que veáis que, ya ves, son todo técnicas muy sencillas. Son a todo golpe de teclado y ratón, escribiendo 4 cosas simples. Ya veis como clic derecho, ver código fuente y obtenemos todo. O simplemente poniendo una URL los usuarios que están registrados en el propio WordPress. Así que, bueno, vamos a continuar. Ataque al usuario. Hay diversas técnicas, ¿no? Algunas de ellas son estas, pero hay muchísimas más. Fuerza bruta, pues es la mayoría de los ataques que se hacen contra usuarios de WordPress. Se utilizan herramientas de fuerza bruta de contraseñas en las que, pues, dado un usuario que acabamos de encontrar, vamos a tener que ir, la propia herramienta va a ir tirando sobre un diccionario con millones de contraseñas para ir probando contraseña a contraseña hasta intentar dar con la válida y pues de esa forma tener acceso al backend del CMS. Como conocéis, muchos usuarios ponen contraseñas tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin, etcétera, ¿no? Las conocéis de sobra. Así que este tipo de ataque es probable que tenga bastante éxito. Otra de las formas es el sniffing de las contraseñas en texto plano, cuando el login se realiza por HTTP. La mayoría de usuarios no utilizan HTTPS en sus URLs de inicio de sesión. La otra es instalar un keylogger. Esta es más complicada, ¿no? Tenemos que tener acceso físico o acceso remoto al propio ordenador desde el que el usuario va a acceder. O utilizar pues otras técnicas como puede ser una inyección SQL, cross-site scripting, etc. Yo me voy a centrar en las primeras, que son las que más se utilizan y las que quizás pues tengan más probabilidad de éxito. Ya lo he dicho, el objetivo pues es obtener cuentas de usuario, a ser posible, con privilegios de administrador, ¿no? Sería un puntazo si encima de que obtenemos una cuenta es de administrador y tenemos acceso total al backend con todo disponible para nosotros. ¿Por qué? Pues porque si tenemos acceso al backend del CMS, vamos a poder, pues quizás en las páginas, inyectar JavaScript, redireccionar al usuario a otro sitio, etcétera, millones de cosas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer la fuerza bruta? Pues el propio WordPress nos va a ayudar. Está diseñado de esa forma, nos va a ayudar a obtener los usuarios si son válidos o no. Lo primero de todo, evidentemente, es obtener la ruta del panel de login, pero bueno, ya sabéis que con /admin o /wp login, ambas nos van a redirigir al propio login del CMS. Por lo tanto, como veis, hemos partido de nada, no sabíamos nada, únicamente viendo código fuente, cambiando URLs, etcétera. Ya sabemos qué usuarios utiliza, luego veremos si son válidos o no, y dónde se puede iniciar sesión. Ambas conducen al mismo sitio, da igual que pongáis una que otra. Evidentemente, esto no es infalible. Si el usuario se ha decidido cambiarla, pues vamos a tener que hacer un poquito más de faena e intentar encontrarla por la cual se inicia sesión.
Esto, evidentemente, si no está puesto, nos va a redirigir al panel de login. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, simplemente vamos a tener que introducir los nombres de usuario que hemos encontrado previamente y contraseña, lo que queráis. Eso da igual. ¿Por qué? Porque el propio WordPress nos va a decir la contraseña que has introducido para el nombre de usuario ToSpar es incorrecta, con lo cual estamos deduciendo que el usuario ToSpar es válido, pero que evidentemente pues la contraseña no corresponde a dicho usuario. Pero ya tenemos un usuario válido de ese WordPress, ¿no? Por el contrario, imaginaos, ¿no? Pues ponemos Rajoy y no está en el propio WordPress, nos devuelve un error con que el nombre de usuario no es válido. Por igual, como veis, WordPress nos está ayudando a saber si un usuario que hemos encontrado previamente es válido o no. Luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues es bastante pesado, ¿no? Tener que ir probando usuario, contraseña. Con lo cual, vamos a utilizar una herramienta automatizada. Luego veremos qué es lo que esto conlleva. Esta herramienta, pues actualmente pues, es una de las mejores herramientas que hay, ¿no? Y se utiliza para auditar aplicaciones web basadas en WordPress. Existen muchísimas más, pues como pueda ser Blind Elephant, Nikto, Playcost, etcétera. Pero para que os hagáis una idea, con una única línea de comando vamos a poder enumerar usuarios, enumerar plugins, versiones, ver si tienen listado de directorios, ver si los plugins son vulnerables, etcétera. Es decir, con una línea de código vamos a poder desguazar el WordPress. ¿Qué es lo malo de estas herramientas? Pues el tráfico que van a generar, ¿no? Evidentemente, si lo haces a mano, siempre vas a tener un tiempo entre petición y petición mayor. Esto pues puede generar miles de peticiones por segundo. Además, esta herramienta permite que sea multihilo, por lo tanto vamos a poder generar pues millones. Si activamos el modo multihilo, cada hilo de la propia ejecución va a ir probando un usuario y contraseña a su bola, ¿no? Por decirlo así. Por lo tanto, en menor tiempo vamos a poder aumentar las pruebas sobre el login. Una pregunta, ¿las peticiones las hace desde MyPay? Sí. Entonces, los tres intentos. Yo la verdad es que... te refieres al tema del login. Yo la verdad es que cuando lo he probado no tengo ningún problema de intentos. No me ha dicho, oye, que te has pasado de 3 ni nada. Lo hago, o sea, lo hace, te va iterando sobre el usuario que tú le des, ¿no? Ya has obtenido el usuario, vas iterando ya has obtenido el usuario, entonces sobre el usuario le das una lista de contraseñas en un archivo TXT. Hay millones de archivos con millones de contraseñas en internet, se pueden encontrar muy fácilmente. Y te va uno a uno probando. Cuando es válido, te dice, oye, este usuario y esta contraseña son válidas. Automáticamente se para y ya volá. Una pregunta. Has dicho antes que el protocolo HTTP solo envía y recibe. No importa si alguien ha hecho antes esa pregunta. No, es limitado. Entonces, en este caso, esta herramienta solo actúa con el protocolo HTTP. Sí. Entonces quiere decir que WordPress no se da cuenta si se están haciendo un montón de peticiones de usuario y contraseña. Claro, la cosa es, por ejemplo, si instalas un plugin, por ejemplo, ¿no? Que es lo que me estabas comentando, de 3 intentos, pero la verdad es que no sé cuántos de vosotros tenéis plugin para inicio de sesión. A ver, podéis levantar la mano los que tengáis un plugin de inicio de sesión en WordPress. A ver, más o menos los antivirus que hay ahora para WordPress suelen llevar lo de la limitación para que puedes cambiar tú el número de intentos y todo eso. Sí, pero ¿cuánta gente de aquí que utiliza WordPress si instalas ese tipo de plugins? Quizás sí, pues un plugin para hacer bonita la cabecera, un plugin para que me ponga un slide de imágenes, etcétera. Son todo plugins, digamos, de gráficos o de ayuda al administrador. Pero lo que son plugins de seguridad, la verdad es que hay muy poquitos. Pero sí, el tener plugins evidentemente ayuda. ¿Por qué? Pues porque todo usuario que vaya a hacer esto quizás sea un personaje que se aburre en su casa una tarde a las 5, no tiene nada que hacer y dice, pues bueno, a ver qué cuela, ¿no? Y se van a hacer estas cosas y evidentemente ni sabe lo que hace, ni los riesgos que conlleva, ni demás. Claro, si tienes conocimientos y realmente te estás planteando de atacar a alguien, pues
VPS Scan más VPS más VPN. Y va a ser bastante complicado. Lo del tema del plugin, recomiendo Latch. No sé si lo conocéis. LATCH. Lo que hace es un plugin, es open source. ¿Conocéis a H. Alonso? Sí, pues bueno, es su compañía es el que ha desarrollado ese plugin, ese sistema, que lo que se trata es, tú te bajas un plugin, te registras como administrador en la propia página web del Latch y te dan unas keys, ¿no? Que son secretas para cada uno de los administradores. Únicamente te bajas el plugin, lo subes tú mismo desde un punto zip y le instalas esas claves y vas a cada uno de los usuarios que tengas en WordPress y le asignas un código que te da el móvil, porque eso funciona también desde la aplicación de móvil. Tienes que bajar una app para poder bloquear el acceso. Entonces te bajas la aplicación en el móvil, te da un código, lo pareas con el usuario y automáticamente cuando tú desde el móvil bloquees el acceso, por mucho que estén probando contraseña y usuario correctos, no van a funcionar, porque te está bloqueando el acceso. Además, te va a salir un mensaje en el móvil, te va a decir, oye, hay alguien que está intentando acceder. ¿Eres tú? Si eres tú, desbloquea el acceso. Por lo tanto, ese plugin yo la verdad es que lo recomiendo bastante. He estado investigando esta semana pasada para ver si lo podía bypassear o algo, ¿no? Para traer aquí una demo. Pero la verdad es que funciona bastante bien y de momento no he podido encontrar nada. Así que ese es el que principalmente recomiendo porque es bastante guay. Únicamente debes desbloquearlo cuando vayas a acceder tú. Y ya está. Porque se supone, ¿no? Si tenéis varios usuarios, bloqueas el admin siempre, por ejemplo, y aunque tú mismo intentes acceder, no vas a poder. Vas a tener que desbloquearla desde la aplicación. Por lo tanto, es un pestillo, ¿no? La Chainless es pestillo que funciona bastante guay. Sí, eso es. Tú puedes, desde tu propia aplicación, te genera código, o sea, por cada usuario te va a generar un código. Tú dices parear, te vas sacando códigos, pareas ese código con el usuario y si tú le cierras la sesión, o sea, le bloqueas, no va a poder acceder, aunque sean sus credenciales correctas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Te vas a este plugin, te bloqueas el acceso al login siempre y únicamente cuando vayas a acceder, lo desbloqueas. Accedes, sales y vuelves a bloquear el inicio de sesión. Con lo cual, sí, estás manteniendo la ruta, ¿no? Porque es bastante complicada de cambiar. Estás manteniendo la ruta, pero ya no te pueden acceder, aunque estén introduciendo las credenciales correctas. A ellos les va a salir un error. Por lo tanto, va a ser bastante improbable que te accedan por fuerza bruta. Evidentemente, como habéis visto, hay bastantes técnicas para intentar acceder, pero la fuerza bruta es la que más y también se utiliza. corrige el error de WordPress de decirte si lo que está mal es el usuario o la contraseña. Eso es. Porque el Latch te dice que has introducido usuario o contraseña incorrecta, Exacto. pero no se sabe cuál de las dos. Sí, te cambia el Y a mensaje por veces defecto que te sale. puedes poner las dos correctas. Yo sí, si me olvido de desactivarlo, pongo las dos correctas y me dice que eres incorrecto. Sí, eso es. No te da pistas sobre qué puede estar bien o qué puede estar mal. Entonces, ese es el que yo el que he probado y bastante recomendable, la verdad. Porque luego hay otros plugins, como luego veremos, que sí, tienen la opción, pero te los vas a poder saltar. Pero entonces ya saben que estás usando Latch también. Sí, pero es que te da igual. Sí, o sea, si Es que se me ocurren formas más simples. Proteger con un HT password el admin y ya está. password, No hay que instalar nada. pero por ejemplo, pero es mucho más sencillo el instalarte un plugin y tú desde el móvil tener control total desde Es que lo único que vas a recibir es constantemente mensajes que te están intentando entrar. bueno, lo recibes en el móvil, le puedes quitar la notificación, por ejemplo, y ya está. Bueno, antes de empezar, la prueba de WebScan, quiero que veáis cómo el propio sistema de contraseñas me muestra que es el tipo de contraseña, ¿no? Es fuerte. Podemos pensar que va a ser bastante improbable que saque la contraseña. Así que, bueno, os voy a mostrar un vídeo en el que vamos a ver cómo funciona. Y como veis, vamos a la herramienta, decimos que utilice esta URL, el tema de puertos porque lo tengo en local.
le decimos que el tema de diccionario utilice este diccionario y que como usuario, el usuario que hemos encontrado previamente, ¿no? Pues así que se pone a hacer sus comprobaciones, te va sacando cosas, ¿no? El robot.txt, headers interesantes, versión de WordPress, tema que se use su versión, datos respecto al tema, plugins encontrados, y entonces se pone a buscar a hacer la fuerza bruta, ¿no? Como veis, en este diccionario pues en concreto hay 608 contraseñas, lo he puesto corto pues para que no estemos aquí semanas, y este numerito de aquí es las contraseñas que va probando. Ahora, como veréis, no sé por qué esta versión de VPScan, cuando te saca el usuario a contraseñas correctas, no te lo saca como, oye, he encontrado este usuario, esta contraseña válido. Te lo saca como un error. No sé por qué. ¿Ves? Te lo saca como un error y se queda ahí. Sigue probando unas cuantas más y se queda. Así que, como veis, ya hemos encontrado la contraseña. Evidentemente, eso está preparado para que salga. Evidentemente, pero no tendría gracia. Pero, ¿con qué os tenéis que quedar? Que si utilizáis contraseñas simples, que no sean complejas, que sean generales, etcétera, hoy en día hay diccionarios con millones y millones de contraseñas ya en un TXT preparadas para hacer todo esto. Con lo cual, si vuestra contraseña está en el TXT, antes o después va a salir, solo es cuestión de tiempo. Por lo tanto, muy importante el tema de las contraseñas y olvidarse del admin, 1234, password, etc. Como hemos estado comentando, el problema es el tráfico que genera. Estos son capturas de un ataque real, esto sí que es real, ¿vale? Y como veis, tiene un plugin evidentemente para ver todo esto, y como veis, están probando constantemente sobre un usuario desde diversos países intentos a acceso al panel de administrador. El usuario es porque, o sea, esto le sale porque tiene este plugin. Si no lo tuviese, posiblemente ni te enteres de que están atacándote. Además, te envía correos y demás. Por lo tanto, este plugin también. Word Reference. Tiene el propio panel, te va sacando en sistema real, en tiempo real, las peticiones. Y como veis, este es el problema de la herramienta, ¿no? Te va a generar este tipo de logs. Y la otra técnica es el sniffing. Lo que va a permitir a un atacante es escuchar las diversas comunicaciones que se establecen entre dispositivos conectados a una misma red, ¿no? Como ya hemos comentado también, hoy en día la mayoría de usuarios pues no accede a su panel de login por HTTPS. Con lo cual, vamos a ir en texto plano. Si queremos obtener la contraseña del usuario, únicamente vamos a tener que conectarnos a la misma red en la que esté y, evidentemente, que se conecte, ¿no? Podréis pensar, no voy a ir a su casa y me voy a conectar, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros no os habéis conectado desde una red pública, ya sea hoy que estamos aquí, un bar, la universidad, etcétera, a Facebook, vuestro WordPress, etcétera, etcétera, etcétera? Con lo cual, ya veis cómo no es tan complejo como a priori parece el tema de estar a la escucha. Hay multitud de programas para hacer esto de sniffing. Este quizás es el que más, o uno de los que más se utilice, y se encarga de recoger todos los paquetes, es decir, se encarga de realizar capturas, que se llama. Además, pues nos deja establecer filtros, escoger interfaces, entre muchas otras cosas más. Aquí vais a ver cómo obtengo la contraseña del usuario simplemente manteniéndome a la escucha, ¿no? Lo de ver, oír y callar, aquí se aplica bastante guay. En el videojuego de roles
uno de usuario y otro atacante. El atacante, pues, evidentemente está a la escucha y el usuario es el que accede mediante el navegador. Así que, vale, aquí lo que hago es un poco más, no sé por qué. Escojo la interfaz y le pongo dos filtros, tanto host como port, es decir, que solo me capture lo que yo quiero. En este caso la dirección IP del WordPress y el puerto en el que está corriendo. ¿Veis? El usuario accedería a su panel de login y pues esto ya está a la escucha, recibiendo todo lo que está generando. ¿Vale? El usuario introduciría sus credenciales, todo muy normal, no sabe nada, accede a su panel sin ningún problema. Luego, sin embargo, vamos a ver qué pasa. Tenemos la captura, buscamos el paquete en el que está, vamos al post y como veis, tanto usuario como contraseña en texto plano para gusto y disfrute, ¿no? Así que no os conectéis a ninguna red pública a vuestro panel de WordPress. Podéis pensar, ¿y HTTPS qué? Pues bueno, luego veremos qué pasa con HTTPS. Vamos con ataque al servidor. Pues un servidor también va a poder ser atacado por diversas maneras, ¿no? Ya sea pues por fuerza bruta a los servicios que esté corriendo el propio servidor, vulnerabilidades en el software, pues como puede ser ponerse en PHP, SQL, etcétera, o incluso una mala configuración del propio servidor que nos va a dar ayuda para poder atacar al server en el que está el WordPress instalado. Fuerza bruta, pues lo mismo de antes. Ejecutamos una herramienta, en este caso Hydra, sobre, pues, por ejemplo, un servidor que esté corriendo en SSH y intentamos ver si vamos a ser capaces de acceder o no. Vulnerabilidades en el software, pues hay muchísimos plugins que desde el propio WordPress quizás vamos a poder hacer bypassing al server si no está bien configurado el tema. Y la mala configuración. Como veis, esto es una mala configuración porque nos está diciendo que el servicio está ejecutando el servidor. En este caso, pues, un Apache con tal versión y volvemos a lo mismo que antes. Traemos versión, traemos servicio que está corriendo, por lo tanto buscamos a ver si ese servicio es vulnerable o no. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para atacar al servidor? Pues keep calm and upload web shell. Aprovechando una vulnerabilidad de WordPress, vamos a subir una web shell, ¿no? ¿Y qué es una web shell? Pues es un programa que combina las funcionalidades de un navegador web con características de una shell, ¿no? De un terminal. Y que actúa como un cliente, es decir, pide archivos al servidor. Estos archivos pues van a poder venir tanto de la propia instalación de WordPress como del sistema local de archivos. Y de ahí las características de la shell. Además, pues para poder ejecutarse un navegador, pues son scripts para web. Por lo tanto, interpretan instrucciones directamente sobre la extracción. Legítimamente, pues estas web shells se utilizan, pues quizás pues un administrador de sistemas o del propio CMS, pues instale una web shell para tener acceso de forma remota. No es lo normal. Si lo hace, os deberíais preocupar, pero bueno, hay de todo. Yo no voy a juzgar a nadie. ¿Y cómo va a ser el esquema de ataque? Pues bueno, en la aplicación web, es decir, aquí ya tenemos acceso al backend, al CMS, ¿no? Como habéis visto, hemos obtenido usuario y contraseña. Por lo tanto, tenemos acceso al dashboard de WordPress que se comunica con un servidor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mediante la aplicación vamos a instalar una web shell que también se va a comunicar con el servidor. Así que aquí voy a hacer una demo para que veáis cómo funcionaría esto, ¿vale? Vale, ahora inicio mi servidor. Lo voy a ejecutar en local, evidentemente. Vale, vosotros ponemos en el rol de atacante y del usuario medio.
recordad que sabemos dónde está el inicio de sesión, sabemos su usuario y su contraseña. Por lo cual vamos a proceder a acceder. La contraseña es la que habéis visto que hemos obtenido. Vale, accedemos, me dice, es un 431. Me dice, oye, que está el 4.4 disponible. Pero bueno, yo pues no... Soy un usuario y digo, no me voy a complicar la vida y no quiero actualizar. Pero ahí estás tú usuario estándar. No, esto en concreto es administrador. Claro, evidentemente, aquí estamos jugando con el tema de fuerza bruta, por ejemplo, consiguiendo unas credenciales, pero luego tú, mediante los plugins, quizás pues inyectando SQL, cross-site scripting, etcétera, vas a poder hacer directamente o sacar credenciales y demás. Vale, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí, como veis, estoy en el editor de temas y lo que voy a hacer, este WordPress en concreto está utilizando este tema. Lo que voy a hacer, me voy a ir al que trae por defecto. Voy a coger el error 404. ¿Por qué no va? ¿Vale? Yo tengo una web shell aquí, en PHP. Lo que voy a hacer es copiarla directamente aquí, ¿vale? Evidentemente es inmensa. Parece que tenga scroll infinito. O sea, yo me voy a Google, pongo web shell y lo que me dé lo pego aquí. Más o menos. ¿Vale? Actualizamos el archivo. Y el archivo se ha editado correctamente. Y ahora lo único que vamos a tener que hacer es ir a la URL del tema, es decir, barra wp-content, barra el tema y el archivo que hemos editado, el PHP, y como veis no nos devuelve lo que nos debería devolver, ¿no? Nos devuelve una web shell. Vamos a poner la contraseña, que es la misma que esta de aquí. ¿Vale? Accedemos y, como veis, esto son los archivos que yo tengo en mi propio ordenador, ¿eh? Esto no es la instalación de WordPress. Estos son los archivos que yo tengo en mi propio ordenador. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Esto, yo tengo un servidor en local, estoy accediendo al propio servidor web, con todo el sistema de archivos disponible. Yo aquí podría navegar como quisiese, donde quisiese. Por lo tanto... Lo más importante es subir archivos. ¿El qué, perdón? Y subir archivos. Claro, o acceder al /tc password o cualquier cosa. O sea, como veis, hemos pasado de analizar archivo HTML con unos poquitos pasos a subir una web shell y tener acceso completo al servidor. Simplemente con WordPress ahí jugando con él. Vamos a seguir. Esta es la última parte ya. Es la cuarta parte. Y lo que he intentado es más o menos reproducir 3 casos distintos de lo que de instalaciones que un usuario pues quizás pueda tener. Vale, ronda 1. ¿Contra quién vamos a luchar esta vez? Pues contra un usuario estándar, ¿no? Lo que va a hacer es utilizar la versión de WordPress más común, ¿no? Normalmente en la versión de WordPress que se utiliza más, pues es lo que vamos a recrear. Navegación sobre HTTP, plugins, no demasiados, y un tema instalado. Aquí he puesto algunas comparativas para que veáis. Estas están sacadas de la propia página de WordPress esta semana pasada. Y como veis, hay gente que casi un 10% está utilizando ya la 4.4, pero sin embargo todavía queda un 40% aproximadamente de gente que utiliza la 4.3. PHP, pues la 5.4 y de MySQL, pues la 5.1. Si vemos las vulnerabilidades que tiene cada una de PHP, de WordPress o de MySQL, vemos como la 4.3 tiene estas 3 vulnerabilidades, PHP tiene estas,
MySQL tiene estas dos. Por lo tanto, hay una fiesta aquí bastante importante. ¿Qué táctica vamos a seguir? Pues vamos a escanear los plugins o temas que tenga el WordPress. Vamos a buscar vulnerabilidades. Si no tuviésemos vulnerabilidades en los plugins o temas, pues accederíamos a buscar más configuraciones, hacer brutal login, sniffing, etc. Y en caso de tener plugins, temas o core vulnerables, pues al lío. Así que, nada, vamos a ello. ¿Conocéis Kali? Es una distribución de Linux que se basa principalmente en todo el tema de pentesting y demás. Está orientada a todo el tema de la seguridad. Trae muchísimas herramientas por defecto, pues, clasificadas pues, para analizar vulnerabilidades, hacer fuerza bruta, 3000 cosas. Y es la distribución que vamos a utilizar para hacer todo esto. Principalmente porque ya tienen las herramientas instaladas, no por otra cosa. ¿Vale? Vamos a hacer vpscan, la URL, vamos a poner la dirección IP que tenemos. Bueno, lo vamos a escanear entera, ¿vale? Sí, ahora sí. Vale, ¿veis? Como aquí, por ejemplo, me dice que no encuentra los plugins y demás. Pero lo que vamos a hacer ahora es decirle que me enumere, por ejemplo, pues los plugins. Y vemos que va a recorrer toda la base de datos que tiene de plugins y finalmente me sacará los plugins que hay. Vuelvo a hacer las comprobaciones iniciales, lo hace cada vez que iniciamos el wp-scan y ahora se va a poner, ¿veis? Se va a poner a buscar, tarda 3 minutitos y lo que hace es, como veis, tiene 1975 plugins en su base de datos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Porque esto no hace magia, esto no saca los plugins así como así. ¿Qué hace? Va probando las URLs que hemos visto antes de /wp-content, /plugin tal, y ve si se encuentran en el WordPress o no. Si se encuentran, pues es que está el plugin instalado, y si no se encuentran, pues es que no está. Básicamente hace eso. Es lo que nosotros hemos hecho a mano antes, pero automatizado y mucho más rápido. Imaginaos si tuviésemos que probar 1975 plugins, uno a uno, URL tras URL, hasta sacar los que tiene. Los plugins normalmente tienen un txt, un readme.txt, entonces esto lo que hace es busca esa ruta no, sabe la ruta por defecto que tiene ese plugin para el archivo txt y ve si es capaz de resolver la consulta el WordPress o no. Si resuelve la consulta, le saca el plugin y también saca su versión. Y además te dice si el plugin es vulnerable o no. Para que veáis que estas herramientas no hacen magia, sino que son cosas que hemos visto, pero a lo salvaje. Vale, pues tenemos AutoThinkBot Plus, que tiene sorpresa. Como veis, mirad de dónde saca la vulnerabilidad de la base de datos de WP-DB y de 0day.today, que también es bastante importante. Aquí se venden 0 days también. Un 0 day es una vulnerabilidad que nunca ha sido conocida públicamente. Por lo tanto, pues ya os podéis imaginar lo que conlleva. Pero, por ejemplo, este exploit en concreto es gratuito. Y luego también Hardware, luego hablaremos de él. Y WP Live Chat Support, que también es vulnerable, pero en concreto este de aquí no lo saca. Imaginemos, hemos hecho un escaneo de un WordPress y ahora tenemos que este plugin es vulnerable. Pues bueno, para poder explotarlo, únicamente lo voy a hacer en Firefox porque Chrome tiene un flag activado para que no hagas cross-site scripting. Por lo tanto, no me sacaría nada. Cross-site scripting es inyectar JavaScript. Por lo tanto, si inyectas JavaScript, puedes sacar cookies, hacer redirecciones, etc. Como veis, esta es la ruta del plugin vulnerable. Estoy utilizando aquí y el PHP vulnerable es este de aquí. ¿Qué va a permitir? Poder inyectar
código JavaScript. Pues ya no queremos inyectar JavaScript. Le vamos a poner un titulito a la página. Acabamos de inyectar en el propio HTML el código, el título WordPress Valencia. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues, no sé, cada que la imaginación hasta donde quiera, pero como veis, hemos sido capaces en el propio HTML inyectar el título. Yo, por ejemplo, le puedo poner a un usuario, no sé, de este WordPress que acceda aquí y, pues, no sé, que quitarle sus cookies. O incluso de este propio WordPress, mediante una inyección cross-scripting, dejarla reflejada quizás pues en la base de datos. Y ahí sí que a cada usuario que accediese le saldría el cross-scripting. O sea, realmente es hasta donde llegue la imaginación, ¿no? Puedes desde inyectar simplemente un título muy básico a hacer cosas con JavaScript bastante complejas, en insertar funciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que es importante el tener actualizados los plugins y sobre todo saber qué plugins estamos instalando. Por eso es también recomendable que os apuntéis las páginas estas, pues wp.db, zeroday.today, exploitdb, hay montones, para estar informados de si hay una vulnerabilidad y si existe su plugin asociado. Esto es un ejemplo muy simple, pero esto pues puede llevar a algo más. Vamos con la segunda. Vamos a luchar contra un armario ropero, ¿no? Un tío cuadrado, fuerte, que lo que representa es la última versión disponible, la 4.4, navegación sobre HTTPS, sin plugins y sin temas vulnerables. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a obtener las credenciales del usuario. Pero si está en HTTPS, bueno, el problema es que si estamos en la misma red que él, imaginaos, vais a un bar, os conectáis a la red pública, voy a hacer a mi WordPress, pero tengo en HTTPS y no tiene por qué pasar nada. Pues veamos si pasa o no pasa. La táctica que vamos a seguir es la siguiente. Tenemos que estar en la misma red que el usuario, vamos a hacer un man in the middle, vamos a levantar un SSL strip y vamos a esperar. Si el usuario no se conecta, pues mañana más, lo volvemos a intentar. Y si se conecta, pues al lío. ¿Y qué es el SSL strip? Pues es un script escrito en Python que lo que permite es snifar paquetes HTTPS. No descifra tráfico SSL, sino lo que hace es snifar los paquetes HTTPS y él mismo gestionar la respuesta de la página para devolverla como HTTP. Se establece un man in the middle entre el servidor y el objetivo y pues la herramienta es open source y la tenéis en GitHub. Así que vamos a ello. Aquí voy a ir sobre un sitio web real. Evidentemente no voy a vulnerar nada, únicamente a mí mismo, con mis credenciales. Vamos a ir a esta página. ¿Qué es lo que ofrece? Son cursos gratuitos de seguridad, por si os interesa. Es bastante buena. Y los cursos son en inglés, pero son de mucha calidad. Hay tanto de seguridad, de sistemas, redes, y es bastante buena. ¿Vale? Como veis, va sobre HTTPS. ¿Vale? Yo accedo a loguearme y vemos cómo el login va cifrado. En este caso, evidentemente, no es un login para acceder al panel del WordPress. Evidentemente yo no soy administrador aquí, ni mucho menos. Pero es para que os hagáis una idea de qué podemos hacer con un panel de login que está cifrado. ¿Vale? Pues vamos a hacer esto de aquí. Voy a ir explicando cada una de las cosillas. Es un poquito más técnica. ¿Vale? Lo primero que hacemos es decirle que enrute el propio ordenador. Vale, hemos añadido un 1, que es un flag a este archivo, para que el ordenador enrute los
los paquetes. Sin esto, la víctima no tendría acceso a Internet, no tendría ninguna respuesta porque los paquetes no llegarían a destino. Ahora vamos a establecer una regla con IP tables. Aquí estoy diciendo que limpie lo que hay hasta ahora. Vale, aquí le voy a decir que a la redirección del puerto 80 al 9000. ¿Para qué? Pues porque yo voy a ejecutar el SSL strip sobre el puerto 9000. Y vamos a ver qué pasa con el HTTPS. Y aquí le digo que la consulta DNS la haga sobre un proxy DNS que voy a ejecutar yo mismo aquí también. Que la redirija. Aquí que haga envenenamiento de RP, de direcciones MAC. ¿Vale? Y la IP de mi ordenador. Y la IP del router. Evidentemente, la IP de la víctima deberíamos, si estamos en cualquier lugar, deberíamos encontrarla pues escaneando direcciones IP, etcétera, etcétera. No es tan fácil, pero bueno, todo es ponerse. Voy a ver qué dirección tiene el router para poder hacer el envenenamiento de RP en el router. Vale, aquí ya he empezado a envenenar el router con la MAC. Voy a abrir otro terminal. Porque ahora tengo que hacer lo contrario. Está envenenando la tabla de RP del router para suplantar la de la víctima por la mía. Y ahora vamos a ejecutar el SSL strip, que es el que va a snifar los paquetes HTTPS. ¿Vale? Como veis, pues hay bastantes archivos, pero lo que vamos a ejecutar es este de aquí. Está escrito en Python. Así que le digo que quiero que corra el servicio en el puerto 9000. ¿Os acordáis? Hemos hecho la dirección del IP tables al puerto 9000 justamente por esto, porque yo le estoy levantando el servicio en el puerto 9000. Y que me guarde todo lo que va sacando en un archivo, pues, todo es parte XT. ¿Vale? Ahora el SSL strip va haciendo faena. Y vamos a ejecutar este proxy DNS para que resuelva las consultas. Por eso hemos hecho la redirección anteriormente también de IP tables del puerto 53. Justamente por esto. ¿Vale? Y ya se pone a correr. Ahora yo desde aquí, ¿vale? Este es mi propio ordenador. Aquí ya no estoy en Kali. Imaginaos, este ordenador pues la víctima y Kali el atacante, ¿no? Entonces, vamos a ir a la página de antes. Y si os fijáis, ya no está saliendo lo mismo que antes. Ya no está yendo a la página por HTTPS. ¿Veis? No es privada, ya no es privada. Ahora únicamente accedemos al login y ¿vale? Tal, no sé qué, error, no sé qué. Vale, perfecto, pero ya he metido mis credenciales. Evidentemente me está dando error por tema de cookies y no sé qué. ¿Vale? Veis que ha dado error. Falta el error y vamos a hacer esto es
todo lo que ha sacado, ¿vale? Todo. ¿Ves? 3000. ¿Vale? Pero si yo ahora busco el campo en el que he puesto la contraseña, aquí tenemos tanto usuario como contraseña. Por tanto, veis que nos hemos saltado el HTTPS un poquito a la torera, ¿no? Evidentemente, hay que darse cuenta, fijaos cuando os conectéis, si tenéis HTTPS en vuestro panel de login y os conectáis en algún sitio público o que penséis que podéis estar compartiendo red con otra persona, fijaos siempre que al principio esté el HTTPS. Si no, ponedlo vosotros a mano. ¿Por qué? Porque nos va a evitar todo esto. Si ponemos HTTPS, lo que hace es automáticamente resolver la consulta, el propio servidor DNS de la web, no nuestro propio DNS que hemos ejecutado aquí en local. Por lo tanto, si nosotros introducimos a mano HTTPS o nos fijamos en que la versión es cifrada, pues no vamos a tener este problema. Pero yo primero no me voy fijando en cada URL a la que entro si está por HTTPS o no. Directamente veo la página de Facebook y introduzco mis credenciales y ya está. Si llevaba HTTPS o no, quizá me dé cuenta luego cuando ya le he enviado al amiguete las contraseñas. Por lo tanto, muy recomendable el que os fijéis a dónde entráis y desde dónde. Muy importante el desde dónde. Porque habéis visto que para esto pues tiene que estar en la misma red. Evidentemente, si no está en la misma red, no tiene ningún sentido que haga esto porque el DNS no le va a resolver nada. Pero si estáis en la misma red, es un problema gordo. Vale, y ahora vamos con la ronda final. Bueno, pues aquí vamos a luchar contra Mr. Previsor. Es decir, WordPress más plugin que no nos va a permitir fuerza bruta. Vale, aquí vamos a jugar con los plugins. Así que vamos a ver qué pasa. Este plugin nos permite, pues, filtrado por IP, renombrar el error, ¿no? Para que no salga el usuario tal, no introducido, o sea, usuario incorrecto, por ejemplo. Esto lo va a renombrar. Añadir un captcha al inicio de sesión y bloquear el login después de varios intentos fallidos. ¿Cuál es el problema? Filtrado por IP, yo diría que el 95% de las personas no tenemos una IP fija. Por lo tanto, esto es un problema. Es decir, esto no lo vamos a poder utilizar. Por lo tanto, fuera. Y añadir el captcha, pues bueno, vamos a ver cómo vamos a poder entrar por otro sitio que no es el login. Además, hoy en día muchas herramientas ya lo que hacen es parseo de captcha y el captcha este es muy sencillito. Es una imagen en blanco con las letras un poquito más grandes y otras más pequeñas que no tiene mucho misterio tampoco. Como veis, pues este plugin lo tiene bastante gente, ¿no? Más de 60.000 instalaciones y pues una valoración bastante buena. 4 de 5 está muy muy bien. Además es compatible con la última versión, etcétera. Por lo tanto, punto positivo y punto positivo. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué táctica vamos a seguir? Pues vamos a escanear el archivo XML-RPC. Si está el archivo, pues al lío, y si no, pues a otra cosa mariposa. ¿Y qué es XML-RPC? Pues bueno, es un protocolo que permite ejecutar código en otra máquina, ¿no? Llamar a procesos de forma remota. Se basa en XML y HTTP, es un protocolo muy simple y pues WordPress soporta este tipo de protocolo. Vamos a basarnos en esto para ver cómo podemos bypassearnos el plugin. Como veis, estas noticias, 12 de octubre de 2015, 10 de octubre y esta, si no recuerdo mal, también es de octubre. Nada, 2-3 meses hace que han salido estas noticias. Por lo tanto, vamos a ver si nuestro WordPress es vulnerable o no. Para ello, ahora sí que voy a utilizar, evidentemente, el WordPress que estoy utilizando todo el tiempo como demo. Este es el que vamos a utilizar, es el Siteward WP Plugin. No lo he dicho, pero es el que vamos a ver. He buscado uno, pues por ejemplo, que tiene bastantes instalaciones activas, ¿no? Más de 60.000 y una buena valoración. Así que lo voy a
activar, me va a renombrar la página de login, automáticamente él me la renombra, ¿no? ¿Veis? Esto es lo que decía. Es un captcha, no es muy complejo, es sencillito, las letras se leen bastante bien y hoy en día hay muchos servicios online que te parsean este tipo de cosas. Y como os podéis dar cuenta, también ha cambiado la URL de login. Ha puesto un número pseudo aleatorio, pero nosotros podemos poner el que queramos. Yo aquí podría poner barra toespar, barra inicio de sesión, barra lo que quiera. ¿Vale? Bueno, como veis, aquí pues puedo introducir 3000 cosas. ¿Vale? Que ahora ya no me está diciendo nada. Me dice que tengo un error, que mire los inputs del formulario y reenvíe. Es decir, yo ya me apaño en saber qué está bien y qué está mal. Lo que voy a hacer ahora es cerrar sesión, ¿vale? Y este plugin tiene fuerza bruta, con lo cual ya no vamos a poder acceder por fuerza bruta. Pero para que lo veáis, que realmente funciona, lo de la fuerza bruta en el login, luego veremos si funciona todo o no. Voy a ejecutar un pequeño script. Va a aprovecharse del XML RPC para hacer fuerza bruta. Tenemos el plugin instalado y vamos a ver si realmente lo va a proteger o no. Para que veáis que está funcionando el plugin, os voy a enseñar cómo funciona este script sin el plugin, para que podáis comparar las respuestas de ambas cosas. Vale, lo voy a desactivar para que veáis cómo resuelve el script. Vale, voy a poner la dirección IP porque va a ser más sencillo que resuelva el propio. Este script, evidentemente no lo he hecho yo, pero está en GitHub también. Hay que indicarle dónde está el XML RPC. Vale, ahora sí. Evidentemente este script hay que modificarlo pues para introducirle el usuario, que si os recordáis hemos obtenido al principio de la charla, y una lista de contraseñas. Va probando, todo sobre el XML RPC. Y ya lo ha sacado, ¿vale? Aquí no está el plugin activo, para que veáis cómo funciona el exploit de todo esto. Ahora voy a volver a activar el plugin para que veáis cómo funciona. Vale, lo activo. Y si ahora lo ejecuto, me está dando error. Por lo tanto, a priori, puedes pensar, joder, pues está funcionando esto, ¿no? Por lo tanto, no voy a poder automatizar la cosa ni explotar todo esto. Pero vemos que, ¿vale? Nos vamos a esta aplicación de Chrome, que os la podéis bajar, que es para enviar peticiones y obtener las respuestas. ¿Vale? Vamos a ver cómo haciendo un post a esta URL, que es la misma del plugin, tenemos el plugin activado, ¿vale? Y indicándole este XML, vamos a poder ir probando contraseña a contraseña. Evidentemente, aquí hemos dejado de lado las herramientas automáticas, pero si esto lo podemos reproducir miles de veces, nos va a devolver miles de intentos. Vamos a ver, ¿vale? Le voy a indicar una contraseña que no corresponde. ¿Vale? Me dice
oye, nombre de usuario de contraseña incorrecta, ¿vale? A priori no vamos a poder. Pero sin embargo, nosotros pues podríamos ir probando, imaginaos, contraseña de un diccionario y nos va a devolver todo el tiempo, vamos a ir enviándole muy rápido, que, como veis, me está devolviendo todo el rato, evidentemente tendría que cambiar esto. Pero es para que veáis cómo puedo hacer peticiones constantes todo el tiempo y el plugin no me está diciendo nada. Solo me está respondiendo WordPress como que un nombre de usuario de contraseña incorrecta. Por lo tanto, si ahora aquí introducimos la contraseña correcta, nos va a devolver que la contraseña es correcta. Además, sysadmin 1, somos administradores. Desde este dominio, blog ID 1, blog name tal y el protocolo utilizado. Por lo tanto, veis cómo, evidentemente, el plugin se lo ha comido realmente. Nos ha protegido contra herramientas automatizadas que hacen miles de peticiones por segundo. Evidentemente, eso sí que es capaz de solucionarlo, pero por el contrario, si somos capaces de enviar peticiones cada X tiempo, ir jugando con los tiempos de envío de petición para que no salte el plugin, pues no sé, quizás 2 segundos o eso, una petición cada 2 segundos, probando una a una, finalmente vamos a ser capaces de extraer la contraseña. Es el mismo WordPress el que nos está diciendo que es la contraseña válida. Simplemente explotando el XML de RPC y esta función de WordPress. Este exploit, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto no es un exploit realmente, pero bueno, esta forma de explotar la vulnerabilidad la podéis encontrar en 3000 páginas y es accesible a cualquier persona. Ya habéis visto, con una simple aplicación de Chrome instalada, evidentemente esto es un plugin de esos del Chrome Store, podemos hacer peticiones y nos va a devolver si somos administradores o no. Lo que os he dicho, el plugin, a ver, realmente funciona. Habéis visto cómo te cambia la URL del login, te protege contra fuerza bruta de miles de peticiones por segundo. Pero como todo, no es infalible. Si somos capaces de controlar los tiempos con los que el plugin es capaz de responder, vamos a poder bypassearlo. He probado con este, no sé los otros, pues quizás supongo que también, o si están más al tanto, pues lo protejan todo. Hay algunos que sí que he visto que protegen este tipo de vulnerabilidad, pero en la versión Pro. Aquí, como todo, hay que pagarlo. Si quieres algo bueno, pues lo vas a tener que pagar. Se llama Advanced REST Client y realmente pues esto se utiliza para... Si tú te ejecutas un servidor y te pones un servicio REST que funciona por APIs, pues dices, bueno, a ver, para depurar principalmente. Yo la gasto para depurar principalmente, ¿no? Te ejecutas Pero claro, aquí estás jugando con la doble baza. ¿Por qué? Pues porque este archivo es accesible, estás pidiendo este método y este método requiere un login. Como requiere un login, ¿cómo se lo pasas? Con estos parámetros. Porque realmente tú con este archivo, por ejemplo, pues puedes estar en Word, estás escribiendo en Word y automáticamente se va a subir a WordPress. Es para lo que se utiliza realmente este archivo. Pero bueno, echa trampa, ¿no? Tú aprovechas la respuesta de WordPress para ir probando una a una. Sí, es los dobles usos que se pueden dar a las aplicaciones, ¿no? La puedes utilizar para depurar o para hacer otras cosas. Una duda que tengo yo, por ejemplo, a la hora de buscar contraseñas, ¿es seguro lo del generador de contraseñas? Te puedes generar una contraseña, ¿no? Un generador de contraseñas que quizás te genera, no sé, 16 caracteres. Evidentemente es que eso no te puedes aprender de memoria porque son... Bueno, pues te puedes dar infinidad de opciones. Pero quizás pues te puedes poner las 3 primeras o 4 de lo que te ha generado delante. Al medio le pones una cosa personal o que tú recuerdes. Y al final pues otros 3-4 caracteres de lo que te ha generado. Entonces vas a tener una contraseña pues bastante compleja. No creo que justamente una contraseña formada por los 3 caracteres, tu cosa personal, y los últimos caracteres estén en un diccionario. Eso es como todo, a más complejo, más difícil. Entonces, es lo recomendable. También, por ejemplo, he oído que para
para crear contraseñas seguras, por ejemplo, puedes utilizar una misma base y ir cambiando, por ejemplo, pues si es tu WordPress, pues quizás tu contraseña sea Pepito y delante le pones Word y detrás le pones Express, por ejemplo. Ir jugando con la sintaxis de la página y demás. Y evidentemente no creo que esté. Llevamos ya 3 rondas, ¿no? de la pelea. Una primera en la que hemos visto un usuario básico, ¿no? Un usuario medio realmente, que pues, se pone su WordPress para sus cosillas y demás. Y aunque no tenga datos, lo que hemos dicho, puede formar parte de una botnet, ser de pivoting, ¿no? Ser un WordPress de paso, etcétera. Luego hemos pasado a HTTPS. Importante el saber desde dónde nos conectamos y a qué nos conectamos. Y ahora hemos visto como, sí, los plugins ayudan, pero no son infalibles. Por desgracia, siempre van a haber métodos de pasar una cosa, vulnerar otra, porque esto es muy complejo. Las cosas complejas nunca salen bien, 100%, siempre contienen pequeños errores. Y si somos capaces de explotarlo, pues vamos a conseguir esto. Evidentemente, más azúcar, más dulce, ¿no? No con el tema de los plugins, no os pongáis a instalar plugins así porque si no es todo lo contrario, sino los plugins necesarios, al igual que los temas. Yo recomiendo que antes de instalar un tema o un plugin, revisemos si ese plugin es vulnerable, en qué versión, y si es vulnerable, evidentemente no instalarlo y buscar alternativas que sí lo sean seguras. Al igual los temas, cambio de URLs y demás. Todo lo que habéis visto aquí, pues justo lo contrario. Y queda una última cosa, ¿vale? Pues, oye, hemos hecho 3 rondas, hemos ganado las 3, pero ¿qué pasa si hemos venido a jugar, no? Decimos, oye, pues yo no quiero ir a por una persona en concreto, quiero ver hasta dónde llega esto, ¿no? Aquí a salvarse quien pueda. Pues San Google nos va a echar una mano impresionante. Impresionante. ¿Recordáis lo de la recuperación de información pasiva, ¿no? Que hemos utilizado Google. Habéis visto como en la comparación que he hecho entre la activa y la pasiva aparecía arriba en la búsqueda de Google un DOR que se llama, ¿no? Pues vamos a ver con eso hasta dónde llegan las cosas. Vamos a hacer Google Hacking, que se dice, es utilizar DORs, que son búsquedas avanzadas de Google mediante diversos operadores y que nos permiten pues, obtener resultados muy específicos. Y pues Google lo sabe todo, es decir, si hay algo que esté expuesto públicamente, es decir, que no esté protegido, Google lo va a encontrar. Va a ser difícil quizás que tú puedas acceder mediante una búsqueda simple a ese recurso, pero sabiendo cómo buscar vas a encontrarlo sin ningún problema. Estos son algunos de los ejemplos. File type TXT, ¿no? Es decir, que busque un archivo TXT y que en la URL y null esté wp-config.txt. Con esto vamos a poder obtener el archivo de configuración del WordPress. Esto lo podéis probar así tal cual. Esto, si queréis, lo vamos a probar. Venga. Bueno, las acabo de explicar y buscamos algunas si queréis. Esta de aquí, si no me equivoco, es una copia de seguridad, un backup. Entonces decimos que el tipo sea SQL en esta URL, index CSS y la URL wp-admin, y esto pues el log de errores del WordPress. Vamos a ver si encontramos, por ejemplo, copias de seguridad. Recordad que una copia de seguridad pues contiene lo mismo que el WordPress, así que vamos a poner aquí, mira, ¿vale? 557 resultados. ¿Qué nos está diciendo esto? Copia de seguridad, copia de seguridad, copia de seguridad, copia de seguridad. Es decir, el WordPress, ya me lo voy a poder bajar. Por lo tanto, blanco y en botella, ¿no? No voy a acceder, evidentemente, porque esto sería ilegal. Y me quiero ir en mi coche y no en el de la Guardia Civil. Así que, como veis, únicamente utilizando los operadores adecuados vamos a poder encontrar muchas cosas. ¿A qué nos va a llevar esto? Hemos visto que hay vulnerabilidades, ¿no? Sabemos la ruta del plugin que es vulnerable. Busquémosla aquí y veremos lo que sale.
si tenemos un plugin que nos permite acceder directamente al administrador, ¿no? Imaginaos, poniendo aquí los operadores y la búsqueda adecuada, van a ir todos los dominios que tengan ese plugin con esa vulnerabilidad y por lo tanto podamos explotarla. Esto no es problema de Google. Los DORs se llaman, en inglés, en español es idiota, ¿no? Google DORs es para de idiotas, es decir, ¿por qué te dejas esto accesible públicamente? ¿Por qué? Realmente esto es igual que la aplicación. Realmente no se utiliza para esto. Yo imagínate que quiero buscar en Facebook a una persona en concreto, ¿vale? Pues estás aquí poniendo en binur /tal y esas cosas, pues soy capaz de focalizar las búsquedas. Por lo tanto, Google te permite obtener esto, pero no por culpa de Google, sino por culpa del administrador, del usuario, de quien sea. Entonces, esto es como todo. Aquí está jugando con la doble baza. Está utilizando una herramienta a priori muy buena que te permite focalizar mucho para pues, obtener pues, archivos SQL que justamente son copias de backup, son backups de esto de aquí, que en la URL contengan esto. Con esto podemos sacar passwords que están en TXT, en archivos TXT, sí. Por lo tanto, no os dejéis cosas así subidas. A ver, evidentemente tú piensas, vale, nadie justamente va a saber qué ruta gasto. Pero si está pública, Google lo va a saber. Por lo tanto, seamos listos y no dejemos datos sensibles públicos. Juguemos con los permisos, que para eso están. Y bueno, pues podéis jugar con los Google Doors, es muy divertido. Encuentras cosas muy extrañas, cosas que nunca pensarías que nadie tendría públicamente, pues te puedes encontrar de todo, lo que te imagines. Simplemente buscando, ¿no? Busca y encontrarás. Pues simplemente con eso vamos a sacar muchas cosas. Bing, ¿conocéis Bing? Sí, ¿no? El de Microsoft, ¿vale? El buscador de Microsoft, pues también permite estos doors. Es más específico todavía con los doors. Tiene una que es de IP, que nos permite buscar por IP. Aquí, bueno, esto sería otro tema también, pero bueno, ya que lo he dicho, podríamos jugar con el operador IP en Bing para saber si un dominio es compartido o está o tiene un servidor dedicado, ¿no? Imaginaos que tenemos un WordPress nosotros, ¿no? Muy bonito, con muchos plugins muy aseados, tal, y justamente en el mismo servidor se encuentra la página de las naves. ¿Qué pasa? Si yo consigo acceder mediante WordPress al server, pues quizás sea capaz de acceder a la página web de las naves y vulnerarla. Problema también, el operador de IP. Simplemente con coger la IP del WordPress y ponerla aquí, vamos a ver todos los dominios que comparten servidor con dicha web. Por lo tanto, sí que en el operador de Bing, el buscador de Microsoft, tiene el operador IP, que cogiendo la IP de una página web y poniéndola ahí, te saca todos los dominios que se encuentran en el mismo servidor. Por lo tanto, ahí vas a poder sacar la deducción de si es compartido o es dedicado. Si es compartido, posiblemente si te interesa atacar algo, pues vas a acceder por una página externa de ese servidor vulnerable y ya pues haciendo todos los procedimientos requeridos. Google antes también implementaba, pero lo dejó de implementar el DOR. Y bueno, ya para acabar, recordad que la seguridad 100% no existe. No todo es, o sea, no hay nada que sea seguro al 100%. Siempre podemos ir poniendo trabas a aquellas personas que nos quieran atacar, pero nunca estamos 100% seguros. Eso tenerlo muy claro. Es imposible tener algo cubierto al 100%, porque es lo que he dicho, son sistemas muy complejos que tienen muchos factores, muchas variables y dependen de muchas otras cosas. Por lo tanto, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Así que, nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.